Tisby hojeaba ansiosamente el periódico y pensaba que algo andaba mal. Últimamente había demasiados accidentes. El marqués de Monet murió en un carruaje. El lunes el conde murió en un accidente. El martes murió un oficial al caer de un caballo. Después del oficial, un crucero se hundió el miércoles matando al navegante. El jueves, un joven se envenenó durante una merienda, lo que también fue percibido como un accidente. Las noticias de muertes llegaron todos los días hasta el domingo. Fue demasiado inesperado. Tisbe pensó que esta ya era la 7ª muerte en una semana. Algo extraño estaba sucediendo. Sabía que no hizo nada, porque estas personas simplemente murieron. Hubo momentos en que el imperio se vio amenazado por un demonio que no podía llevarse bien con ningún ser vivo, y su enorme poder podía arrasar el mundo entero. Sin embargo, apareció un santo que pudo comunicarse con tales criaturas. Ella montó guardia sobre el imperio, logrando evitar la muerte de todos sus habitantes. Esta santa no solo salvó el imperio, sino que gracias a su bondad pudo ganarse el cariño de los habitantes. Después de eso, conoció al amor de su vida y fue muy feliz, pero ni siquiera así pudo descansar. Su futuro se vio ensombrecido por un villano que hizo todo lo posible para arruinar su vida, la ex santa Tisbe Luisa Calisto. Estaba segura de que el santo le había quitado todo lo que le pertenecía y quería devolvérselo. Ofendida hasta la médula y también obsesionada con ilusiones absurdas, atormentó al santo de todas las formas posibles. La santa supo encontrar una solución sabia en cada situación, y la antigua portadora de este estatus se sintió en peligro y quiso que ella fuera a alguna parte. Luego se le ocurrió un plan para hacer desaparecer a este impostor, y ella volvería a ser la verdadera santa. Sin embargo, todos sus planes insidiosos se vieron frustrados y tras la caída de este último, los habitantes del imperio decidieron ejecutar a Tisbe. La llevaron a la plaza a la guillotina y todos estaban a favor de matarla. No hubo uno que quisiera salvarla. La bondadosa y brillante santa vivió felizmente su vida con su amado, donde ya no había lugar para la oscuridad. Inicialmente, Tisbe ni siquiera entendía que después del accidente renacería en una novela llamada Monster Flower. Hace 24 años, Tisbe era una estudiante universitaria normal y corriente que vivía una vida normal en Corea del Sur, pero fue atropellada por un coche mientras caminaba a casa y se despertó siendo un bebé. Había gente a su alrededor y le preguntaron cómo se llamaba, y la voz de un hombre adulto respondió que era Tisbe. La miró y pensó que era exactamente igual a su madre. Sin embargo, inmediatamente dijo con voz arrepentida que sería mejor si ella fuera como su padre. Cuando aún estaba vivo, no mostraba ningún sentimiento especial por él, pero este era su hijo, a quien amaba mucho. Su abuelo pensaba que cuando pasaba tiempo con su nieta, pensaba constantemente en lo terrible que era ella. Acostada en la cuna, Tisbe pensó que realmente había renacido, aparentemente en una familia rica, y escuchó que sus padres murieron inmediatamente después de su nacimiento, y nuevamente comenzó a tener una mala racha en su vida. Sin embargo, el maestro y su esposa dejaron una hija del oráculo, que así la llamaron desde su nacimiento. La gente decía que nació para salvar el imperio, pero la niña que yacía en la cuna no entendió, pero escuchó que parecía glorificar el nombre de la familia Calisto para que brillara para siempre. El oráculo predijo que una niña nacida en la familia Calisto este año salvaría al imperio del peligro. Tisbe se dio cuenta de que había reencarnado en un ser especial que había recibido protección. Debido a esto, se vio obligada a crecer como santa y salvadora del imperio. Después de las lecciones de esgrima, estudió lenguas oficiales extranjeras y nobles. Le enseñaron a caminar con gracia desde la infancia, sin darle un momento de descanso y las habituales bromas infantiles. La niña pensó para sí misma que la amarían solo porque come bien, pero en realidad resultó ser completamente diferente. Intentaron criarla para que fuera como su abuelo, pero ese trato le parecía demasiado cruel. No tenía ni un minuto de tiempo libre. Después de varios años de vivir así, se dio cuenta de que todo le parecía dolorosamente familiar, como si lo hubiera visto en alguna parte. Entonces recordó que había leído sobre esto en una novela en su vida pasada, y entonces la niña entendió lo más importante. Se convirtió en la villana del libro, que fue ejecutada en la plaza porque no pudo aceptar su situación. Lo recordó por primera vez 6 años después de su renacimiento. Luego se dio cuenta de que la trama del libro seguiría su curso. El futuro no se podía evitar.
Esto significa que, a pesar de todos sus esfuerzos, la muerte la espera, y sus familiares la condenarán a ello. La ejecutan sin arrepentirse de nada, y su vida terminará en la flor de su vida si no hace algo urgente. ¿Por qué renació entonces debido a esta protección del oráculo? Lo intentó durante toda su infancia y su destino no cambiaría. De hecho, la predicción del oráculo no fue del todo errónea. Solo afectó la lejana relación familiar, porque la verdadera santa era Estelle Hiller. Nació en una rama secundaria de la familia Calisto y se convirtió en el personaje principal de la novela en la que se supone que Tisbe muere al final. Interrumpiendo los pensamientos de la duquesa, una doncella entró en la habitación y dijo que el carruaje estaba listo. La señora respondió esperándola, ya casi estaba lista para bajar. Cuando los recuerdos de su vida pasada regresaron a ella, ya estaba mental y físicamente agotada. Tisbe no entendía cómo era posible que el hijo del oráculo se encontrara en una situación desesperada desde pequeño. Solo porque la niña era la favorita de los dioses, la trataban como a una santa y le exigían la misma cantidad. Estaba segura de que se habría vuelto loca si él no hubiera tenido recuerdos de vidas pasadas en la novela. Tisbe no se burló de Estelle desde el principio. La gente la llamaba mentirosa y sinvergüenza, pero finalmente su corazón falló y Tisbe cometió actos crueles. Sí, así fue hecha por personas que susurraban a sus espaldas. La duquesa pensó que era el villano de la novela, no ella. Tenía la oportunidad de cambiar su destino. Sentándose en el carruaje, dijo que quería detenerse en su café favorito en el camino. Le ofrecieron un periódico. Ella lo tomó en la mano y le agradeció secamente, pensando que si no fuera por su situación, se habría emocionado mucho más. Ya en el carruaje, empezó a estudiar las últimas novedades, pero inmediatamente se detuvo, perdida en sus pensamientos. Decidió que viviría su propia vida. Por eso ya había soportado tanto que no quería entregar su destino en manos de otras personas. A lo largo de su infancia sufrió mucho y sufrió, sin recibir ninguna alegría de la vida, solo obligada a cumplir con sus deberes. Decidió que sin importar lo que los nobles le hicieran y sin importar los rumores que difundieran sobre ella podría manejarlo todo. Tisbe decidió que necesitaba sacar el mayor beneficio posible de la situación y orientarla en su dirección. Al darse cuenta de que solo ella era la artífice de su propia felicidad, iba a cumplir con sus deberes correctamente y no meterse en problemas. Una vez completado todo el arduo trabajo, se le abrirá el camino hacia la libertad, hacia lo que siempre ha soñado. Antes siempre lo había pensado así, pero luego se dio cuenta de que las personas que se suponía que iban a morir en sus manos, morían repentinamente. Estos fueron todos los que se burlaron de Tisbe. Pero ella no los mató. Como en el libro, no entendía dónde se equivocó. Su vida despreocupada, con la que soñaba, se desmoronaba ante sus ojos. Tisbe entendió que sus posibilidades de vivir la vida de sus sueños eran cada vez menos. Si no hacía algo, la guillotina la esperaba. La joven duquesa pensó que se había esforzado bastante en comportarse correctamente, por lo que todo estaba saliendo bastante bien. Recientemente resultó que Estelle es una verdadera santa y después todo salió mal. Esto se descubrió durante una cacería imperial, donde se reunieron muchos nobles, y luego la trama del libro siguió su curso. Durante la caza apareció un monstruo terrible que atacó a la gente, pero como está escrito en el libro, Estelle domó a la feroz bestia. La gente huyó, pero pronto al notar que el monstruo se había detenido, decidieron detenerse y ver qué pasaba. En ese momento, Estelle estaba acariciando a la bestia y preguntando si alguien había resultado herido. Esta era la primera aparición del personaje principal. Ella realmente sabía hablar con los animales. El monstruo que atacaba a las personas simplemente estaba asustado por el repentino revuelo en el lago, hablando con él. Estelle le dijo que ahora que se había calmado, todo estaría bien. Todos parecían estupefactos y no podían creer lo que veían. La pequeña y frágil niña dominó fácilmente al monstruo. Además, antes solo un destacamento de caballeros de élite podía derrotarlo, pero ahora sucumbió tan fácilmente al afecto de una chica sencilla. Después de esto, se habló de que en la profecía del oráculo, la princesa Calisto no era una santa. Resulta que había estado engañando a todos todo este tiempo, solo haciéndose pasar por ella. Las malas lenguas inmediatamente se dieron cuenta de que la princesa Calisto y Lady Hiller tenían la misma edad, por lo que muchos concluyeron que el oráculo estaba hablando de Estelle.
Después de esto, Tisbe se convirtió en una marginada de la sociedad. Muchos empezaron a decir que ella nunca tuvo ningún poder. Tisbe escuchó todo esto, pero no pudo hacer nada. Susurraban a sus espaldas, llamándola mentirosa. Sabía que eso sucedería algún día, pero no estaba preparada para que sucediera tan pronto. Toda la infancia que experimentó sufrimiento y dificultades por ser santa fue en vano. Tisbe pensó que tal vez por eso la anterior heroína de la novela había luchado tanto para ser reconocida de alguna manera, pero nunca había podido hacerlo. Durante el incidente de casa, la princesa se dio cuenta de que para no caer boca abajo al suelo, necesitaba hacer algo urgentemente. Se acercó a Estelle y le dijo con admiración lo asombrosamente capaz que era de hacer frente a un monstruo tan enorme. Tisbe le agradeció que todos sobrevivieran y no hubiera víctimas, ya que Estelle intervino a tiempo. En ese momento, todos a su alrededor estaban estupefactos, esperaban una reacción completamente diferente de Tisbe, porque ella era la santa. Sin embargo, le dijo a Lady Estelle que tal vez ella era la doncella de la profecía. Dijo esto mientras la miraba directamente a los ojos y tomaba sus manos. Todos estaban seguros de que ella se pondría furiosa, pero habló con tanta dulzura y cedió con tanta facilidad que surgieron más dudas. La propia Tisbe pensó que había mucho más ruido del que esperaba, por lo que era mejor que se fuera con gracia. Después de despedirse dulcemente de Estelle y pedirle perdón por tener que dejarla, se fue. Al darse la vuelta, estaba muy satisfecha consigo misma, confiada en que aquel era un excelente final que la ayudaría a evitar un mal final. Sin embargo, mientras estaba sentada en un café leyendo el periódico, se dio cuenta de que todo estaba en calma hasta el día de hoy. Ella, habiendo renunciado al título de santa, continuó viviendo su vida, pero día tras día morían personas que tenían una disposición negativa hacia ella. De repente preguntó en voz alta qué había pasado y luego su interlocutor le preguntó de qué estaba hablando. Era su prometido quien estaba dispuesto a ayudarla en todo lo que pudiera. Le preguntó si tenía algún problema. Estaba dispuesto a ayudar. Tisbe levantó la vista y le pidió disculpas por estar tan absorta leyendo el periódico, que se había olvidado por completo de que él estaba allí. Se llamaba Sir Almand Salvator y además de ser el novio, también era el villano de la novela. Al despertar de sus pensamientos, Tisbe dijo que no había sucedido nada terrible y que no necesitaba su ayuda ahora. Se notaba por su cara que estaba preocupado. Ella se disculpó por concentrarse demasiado en el periódico. Recordó la descripción de este hombre en la novela. Es un hombre amable y que solo ve lo bueno en las personas. Es dulce y amable. Incluso en el original Sor muestra amor hacia Tisbe, tratando de ayudarla en todo. Pero era una persona patética que apoyó a Tisbe hasta el final, y luego murió trágicamente. Después de varios intentos fallidos, Tisbe persuadió a su prometido para que agregara veneno a la santa para que ella estuviera enferma hasta el final de la fiesta fundacional. Entonces Tisbe tendría la oportunidad de recuperar su título. Sor, de voluntad débil, no pudo rechazarla, pero fue demasiado amable y decidió probar la medicina en sí mismo primero para asegurarse de que no mataría al santo. Estaba en contra de su moral hacer esto, pero resultó que las palabras de Tisbe eran ciertas. Estuvo enfermo solo 3 días, después de los cuales se recuperó. Luego vertió la medicina en la copa del santo. Como resultado, Estelle bebió la mezcla, que se convirtió en veneno después de mezclarla con té negro. Este crimen no pasó sin dejar rastro para el novio de Tisbe. Fue arrestado por un crimen contra el santo. Y la propia Estelle cayó en un sueño profundo, pero incluso después de enterarse de que había sido engañado, Sor continuó protegiendo a su novia hasta el final. Tisbe recordó que cuando leyó el libro, se preguntó cómo podía existir un tonto así en el mundo. Era dulce, inocente e incluso responsable, y además tenía una cara muy bonita. Mirándolo ahora, Tisbe mentalmente le pidió perdón por su yo pasado, por considerarlo estúpido y no saber nada. Sin embargo, en ese momento, Sor dijo que era la primera vez que la veía reaccionar así al leer el periódico, si realmente estaba molesta por algún artículo. Aún tan dulce y amable como en la novela, dijo que le resultaba duro verla sufrir sola. Mirándolo, Tisbe pensó que era solo un ángel ser tan cariñoso, amable y comprensivo con ella le parecía bastante extraño. Ella lo miró a los ojos y comprendió que su participación era sincera, que no había ni una gota de mentira en él hacia ella.
Le preguntó si necesitaba su ayuda. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, porque ella era su prometida. La princesa respondió que no importaba, y no podía creer que existiera una persona tan pura y buena en este mundo, y cómo sucedió que él fuera su prometido. Luego de eso, comenzó a explicar su comportamiento y dijo que era por el artículo sobre las muertes. 7 personas murieron en tan solo una semana, y esto sucedía todos los días. Aunque el periódico decía que fueron accidentes, era difícil de creer. El accidente con el carruaje también generó dudas, porque había sido fabricado hace solo una semana y no podía estar defectuoso. Por supuesto, todos estuvieron de acuerdo en que su rueda simplemente se había caído, pero todavía había algo extraño en ello. En ese momento, su prometido la miró y le preguntó si todos realmente pensaban que ella estaba involucrada en estas muertes. De hecho, el periódico escribió que todas las víctimas tuvieron contacto con Tisbe Sor, calificó este artículo como demasiado frívolo. Recordó cómo los trataba la gente en la sociedad, trató de protegerla, pero ella le pidió que no reaccionara. Como resultado, murieron la señora que la regañó en el salón, así como el marqués de la Casa Grande que la atacó en el teatro. Una mujer fue envenenada, un hombre resultó herido en un accidente, pero todo esto estaba demasiado ligado a su nombre. Tisbe, mirando tristemente al suelo, pensó que todo se debía a que de repente la acusaron de asesinato. Sin embargo, hablar con su prometido la hizo sentir un poco más relajada, le encantaba pasar tiempo con él. Después de todo, después de que resultó que Estelle era una verdadera santa, se quedó completamente sola. La gente podía saludarla, pero nada más. En muchos sentidos ella no lo entendía, pero se sintió aliviada de que tan pronto como Sor vio el artículo, inmediatamente creyó en la inocencia de Tisbe. Ella lo apreciaba mucho, pero él todavía quería defenderla y protegerla. Tisbe lo tranquilizó. Sabía con certeza que era inocente y no podía ser castigada. Además, estaba segura de que la verdad definitivamente saldría a la luz. A pesar de todas sus seguridades, a Sor todavía le preocupaba estar soportando todas las humillaciones posibles. Mirándolo, ella sintió que su corazón palpitaba. Él la miró. Él todavía trató de ayudarla, pero ella lo tocó y le dijo que no le importaba, porque ya tenía su propio plan en la cabeza. Su prometido notó que ella siempre decía que todo estaba bien, pero temía que eso estuviera lejos de ser así. Tratando de no mostrar su preocupación, intentó asegurarle que no había nada de qué preocuparse. Sor le preguntó por qué estaba tan tranquila, pero Tisbe no le reveló su plan de atrapar al criminal. Estaba decidida a conseguir la vida de sus sueños, pero para ello necesitaba resolver estos problemas. Al darse cuenta de que nada cambiaría en esta vida, que se desarrolla según la historia original, llegó a una sola conclusión. No hay salida, solo necesita huir para no acabar en la plaza de la ciudad. Hace unos días intentó conciliar el sueño, pero el sueño aún no llegaba y pensó que no tenía otra opción. Escapar era la mejor solución en esta situación. Además, estaba claro que este libro ya era demasiado cruel con la villana Tisbe. A diferencia de la heroína original, que hacía todo tipo de trucos sucios, ella obedientemente entregó el título a Saint Estelle. Pensó que al hacerlo demostraría que conocía su lugar, lo que significaba que el nuevo santo no se enfadaría con ella delante de los demás. Pero el resultado de las acciones fue una persecución aún más terrible y cruel, aunque comparada con Tisbe de la novela, que era una villana, era amable y alegre. La profecía no fue interpretada por ella. No fue ella quien amenazó con matar a todos si la gente no la elogiaba como santa. Tenía miedo de simplemente volverse loca. Había otra razón. Si continúa siendo etiquetada como asesina, entonces su plan a largo plazo estará condenado al fracaso. Si miras la situación actual, muy pronto será expulsada de la familia. Después de todo, la heredera de la familia, que era considerada una santa, en realidad resultó ser falsa. Y ahora también hay rumores de que es una asesina, por lo que lo más probable es que intenten casarla rápidamente con Sora para poder tomar posesión de la propiedad de Calisto, impidiéndole convertirse en duquesa. Entonces pertenecerá a otra familia. Será fácil deshacerse de ella para evitar chismes y chismes. Si esto sucede, entonces su vida puede ser diferente a la original, pero es obvio que estará encadenada por el resto de su vida. Además de eso, estaba preocupada por su prometido. A pesar de que originalmente el compromiso era solo un acuerdo entre su abuelo y el duque Salvator, no quería echarle sus problemas a él.
Quería ir a un lugar donde pudiera revelar tranquilamente las habilidades que había adquirido. Sabía que había un lugar donde podría vivir una vida sin preocupaciones. Durante las lecciones de geografía, su maestro le mostró un lugar en el mapa que podría ser adecuado para Thisbe. Este era Seis, el reino de la magia, un pequeño país intercalado entre 3 poderes, más parecido a una gran ciudad que a un estado. Solo los pocos que saben utilizar la magia son aceptados por su gente, pero por lo demás, el país es famoso por su distanciamiento. Nadie puede creer que ella sea una santa, pero tiene habilidades, aunque es magia, no poder divino. El poder del santo y la magia tienen raíces comunes. Usan maná, dependiendo de su naturaleza, lo usa su dueño. La única diferencia es que la magia se usa a través de hechizos, pero hay muy pocas personas que la poseen, y los habitantes casi desconocen la diferencia entre magia y poder divino. Por eso, en la novela Thisbe USA, la magia completamente por accidente, ya que era considerada la elegida, creía que esto era una manifestación de su poder divino. Esto le hizo aún más difícil creer que no era una santa. Pero la verdadera Thisbe adquirió algo para la ocasión para desarrollar sus poderes. En la historia original, la heroína confunde su talento mágico con el poder divino y tarda mucho en estudiar. Con el tiempo aprendió a manejar la magia y el poder divino. Thisbe abusó de este don, torturó a Estelle y luego murió sin saber nunca la verdadera naturaleza de sus poderes. Puede que ahora no sepa cuáles son sus habilidades, pero está segura de que son valiosas. Entonces, ella ha perfeccionado su habilidad de acuerdo con el contenido del libro. Si una persona tiene tal don, el Reino 6 la recibirá con los brazos abiertos. Una persona que llega allí queda aislada del mundo exterior. En este reino el estatus y la posición no importan. Sin embargo, después de haber sido arrastrada por el imperio, ¿qué podría ser mejor para ella? Aunque le pareció increíble su plan, no pensó que le negarían injustamente la entrada al país porque comenzaron a considerarla una asesina. Había una condición más para la entrada: todos los repatriados debían estar libres de cualquier proceso penal. Mientras estaba sentada con su prometido, Thisbe pensó que su plan estaba en peligro, pues estaba acusada de un asesinato que ella no cometió, y definitivamente estaba decidida a atrapar a este sinvergüenza con sus propias manos. Thisbe no pudo resistirse y decidió contárselo a su prometido. Dijo que no sería muy fácil y que requeriría mucho esfuerzo. La princesa se dio cuenta de que su prometido estaba preocupado por esto, pero trató de calmarlo. Ella lo miró y pensó que era una muy buena persona y que el destino le había enviado un novio tan dulce. Thisbe dijo que tiene excelentes habilidades de esgrima, por lo que no hay necesidad de preocuparse por ella. Podrá atrapar al criminal. Sor inmediatamente dijo que no debería buscar sola al criminal, porque hay muchas personas que están dispuestas a ayudarla. Al mismo tiempo, señaló que no creía que nadie de su mansión estaría de su lado, pues ella misma habló de ello durante su último encuentro. Thisbe se preguntó si realmente dijo eso. No creía que Sor la estuviera escuchando con atención. Por lo general, durante sus conversaciones, él simplemente permanece en silencio, sin decir una palabra, por lo que ella pensó que se olvidaría de eso, pero
Entonces, ¿y por qué está triste? Tisbe respondió que la dificultad es que se ha convertido en el chivo expiatorio. Todos piensan que ella es la asesina. Sor respondió que a él también le sorprendía esto, porque estaba seguro de que ella no tenía nada que ver en esto. La princesa notó que todo esto se debía a que alguien muere todos los días, a lo que Sor preguntó si el único problema era que sucedía todos los días. Tisbe respondió que sí, esa es precisamente la dificultad. Las muertes empezaron a ocurrir todos los días. Si fueran accidentes, no hubieran sucedido con tanta frecuencia y ella no hubiera tenido nada que ver. Sor aclaró que si morían por un motivo ajeno a ella, entonces todo estaría bien, a lo que Tisbe respondió que sí. Efectivamente la tranquilizaría, pero no entendía por qué sacó este tema. Tomando un sorbo de su té, dijo que solo estaba adivinando, que quería entender por qué esto la hacía infeliz. Ella no entendía en absoluto lo que él estaba insinuando, pero no pudo evitar notar que él era divinamente bueno. Habiéndolo calmado por completo, Tisbe estaba a punto de terminar la conversación, pero entonces Sor dijo que la ayudaría a encontrar al criminal. Entonces pensó que él quería ayudarla, por lo que le agradeció, pero no quería arrastrarlo a esto porque su compromiso era un simple acuerdo entre dos familias. En ese momento, Tisbe ignoraba por completo, mientras bebía un delicioso té que no sospechaba de Sora en absoluto. Esto se debió en parte al hecho de que para ella Sor era una persona amable y honesta, pero la razón principal era la propia Tisbe. Todo se debía a que no era indiferente a las personas que la rodeaban, era demasiado confiada. Siempre estaba rodeada de una multitud de personas debido a que era considerada una santa. Estaba cansada de que la gente la mirara constantemente, por lo que cerraba los ojos y los oídos. Sor pensó que lo más probable es que no se diera cuenta del todo de esto. Él la miró y no imaginó cómo ella podría encontrar al criminal por sí sola, porque era tan inocente y gentil. Mientras le estrechaba la mano después de la cena, Tisbe notó que era un día inusualmente soleado. Inclinándose, Sor dijo que estaba contento de que la princesa pudiera disfrutar de su encuentro. Tisbe le agradeció por ser siempre tan amable con ella mientras él le besaba la mano. No podía separarse de ella, pero pensaba en la mirada que tenía ahora. Él está lleno de melancolía y soledad. ¿Por qué ella siempre está tan triste? Sor no podía entender por qué actuaba constantemente como si se estuviera despidiendo de él. Se notaba claramente por la expresión de su rostro. Pero pensó para sí mismo, si ella no quiere decírselo, entonces él no preguntará. Recientemente se dio cuenta de lo que debía hacer. Después de acompañarla hasta el carruaje, recordó los acontecimientos de los últimos días, en los que él fue uno de los principales participantes. Recordó haberles preguntado cómo se atrevían a tocar a su novia, su amada mujer. Pasó por su mente cómo estos bastardos gritaban fuerte, incluso mientras morían, rogando su perdón y prometiendo que nunca volverían a hacer eso. Pidieron clemencia y dijeron que inmediatamente le pedirían perdón a la dama, pero le daba asco ver cómo le rogaban. Pero al mismo tiempo se burlaban de Tisbe con sentido de dignidad. Le dijeron que si los perdonaba, nunca volverían a aparecer ante su vista. Al subir al carruaje pensó que debería haberlos matado de una forma más brutal. Allí lo recibió Lars, el acompañante de Sora, quien le preguntó si había disfrutado conocer a su novia. El duque respondió diciendo que siempre pregunta lo obvio. El sirviente notó que últimamente le ha estado prestando mucha atención a su novia. Lars le preguntó si iba a regresar al ducado ahora, y él respondió que había muchas cosas con las que tenía que lidiar. Pensó que había actuado muy imprudentemente, por lo que necesitaba resolver algunos asuntos, entre los que se encontraba una reunión con los deudores de la redacción del periódico. Sor decidió que era hora de detener estos chismes sobre la participación de su prometida en los asesinatos ocurridos, porque sabía con certeza que no era ella. Unos días más tarde apareció información de que se había revelado una conexión secreta entre los editores del periódico Harrington y el ministro de Asuntos Exteriores. Tisbe leyó esto en otro periódico y pensó que estaba condenada. Su doncella le preguntó si se refería al periódico Harrington, tras lo cual ella señaló que a ella también le sorprendía su quiebra. Tisbe pensó que por mucho que quisiera que se deshonraran, no creía que todo sucedería en tan solo unos días. Su interlocutor también se sorprendió de cómo una redacción tan grande podía colapsar de la noche a la mañana. ¿Quién hubiera sabido que su jefe perdería toda su fortuna en el juego?
Solía haber rumores de que les iba bien, pero al final hicieron quedar a todos como tontos, y resulta que todo lo que decía Sor era cierto. Cuando la criada preguntó si Tisbe sabía algo sobre esto, ella respondió que solo conocía algunos rumores que había oído de pasada. Después de eso, pensó que la criada la había entendido mal, pero no tenía ganas de entrar en detalles ahora. Anteriormente, su abuelo le dijo que no fuera a ningún lado durante unos días porque no era seguro. Al informar que su imagen pública dejaba mucho que desear, se le pidió que se abstuviera de asistir a reuniones. El abuelo notó que esto solo le haría el juego, por lo que no podría salir de casa tan fácilmente. Al mismo tiempo, tenía una excepción a las reglas. Su abuelo le permitió ver a su prometido. Entonces, ella le dijo que tenía una cita con él la próxima semana y le pidió permiso para ir. El abuelo lo permitió, pero notó que necesitaba llevar un sirviente con ella, después de lo cual se dio cuenta de que él la vigilaría. Pero incluso de esta manera, está obligada a abandonar la finca el día que elija. De lo contrario, la joven maestra Lunette morirá en la subasta del mercado negro y nunca escapará. Tenía que impedirlo por cualquier medio, así que decidió poner en práctica su insidioso plan. Después de su último encuentro con Sor, comenzó a recopilar información para evitar el asesinato. Mientras leía el periódico, llamó la atención de Sora sobre un extraño anuncio donde se decía que la imagen mostraba un anillo, pero en la parte inferior decía Cat's Wish. Sor no entendía de qué se podía tratar, pero Tisbe estaba segura de que se trataba de una combinación de letras que parecían no tener nada que ver con publicidad. El novio pensó que tal vez era un código. Ella le preguntó si podía resolverlo. Él respondió que no tenía nada de complicado, solo necesitaba escribir las letras seguidas y descifrarlas. Como resultado, obtuvo el anillo maldito. Parecía que este era el nombre del producto. Lo más probable es que no se pudiera publicitar abiertamente, por lo que el anuncio estaba encriptado. Debe ser obra del mercado negro. Tisbe quedó intrigada por el nombre y pensó que le daba cierto encanto. Entonces, recordé que fue en el mercado negro donde mataron a Lunette en el original. La propia Tisbe lo mató en una subasta, y este asesinato fue descrito en detalle, porque luego tuvo muchos problemas. Además, esto sucedió precisamente el día en que el anillo maldito fue presentado como producto. El verdadero criminal definitivamente vendría a esta subasta. La verdadera Tisbe pensó lo mismo. Luego de repente notó que Sor la estaba mirando, así que se disculpó con él y continuó la conversación. El día señalado acudió a la subasta, intentando no publicitar su apariencia y vestida como todos los demás con una gabardina. Tenía un gran plan. Primero puso a dormir a los sirvientes a cargo de la vigilancia, luego se dirigió a la subasta y notó que estaba demasiado tranquila para que alguien cometiera un asesinato. No estaba sola. Su compañera le preguntó qué pasaba, a lo que ella respondió que tenía la sensación de que no pasaba nada de nada. Al mismo tiempo, Malone, quien era el maestro del gremio de información, señaló que esto suele suceder. Dijo que no creía que pasaría nada hoy. Estelle, el personaje principal del libro, tenía muchos aliados. Entre los que aparecían con más frecuencia estaba nada menos que el líder del gremio de información disfrazado de Zodiac Café. Según el original, no debería haber ninguna conexión entre él y Tisbe, pero el título de santo es una carga enorme, por lo que ella necesitaba fuerza de él. Recurrió al gremio incluso antes de que Estelle hiciera contacto con el Zodíaco y se convirtiera en su verdadera dueña, y ahora estaban a los pies de Tisbe y no en manos de Estelle. Al mismo tiempo, Malone sabía lo que estaba planeando, pues es uno de sus pocos aliados. Gracias a esto logró conseguir una invitación a la subasta. Sería extraño no aprovechar que conoce el original novedoso. Como no pasaba nada interesante, Malone le sugirió que fuera a comprar algo, porque le gustaba un libro con hechizos que costaba 3 millones de oro. Era casi imposible comprar un grimorio en el Imperio, pero aún así decidió centrar su atención en la subasta. Malone dice que hará todo lo que ella le diga, pero no es tan buen chico como ella cree. En ese momento, Tisbe miró a su alrededor y pensó cómo era posible cometer un asesinato en una sala de subastas llena de gente, especialmente al hijo del conde. Sorprendentemente, en el original, Tisbe hizo precisamente eso, así que le dijo a Malone que estuviera un poco más atento. Le dio una bolsa con dinero para que monitoreara la situación con más atención.
Él dijo que estaría al lado de Lunette. Tisbe respondió que lo esperaría. Pensó que ya debería anunciarse el último producto de hoy y realmente esperaba que no surgieran problemas. El anfitrión de la subasta anunció el último lote, el anillo maldito de Mariette. Tisbe se dejó llevar por las acciones del líder, mirando este anillo, que no escuchó de inmediato la voz que se dirigía a ella. Alguien la llamó por su nombre, y le pareció que conocía a esta persona. Mirando hacia atrás, vio algo que no esperaba en absoluto. Sor estaba a su lado y, sorprendida, le preguntó cómo había llegado hasta aquí. No esperaba encontrarse con ella en la subasta y le pidió permiso para sentarse a su lado. Al recibirlo, le preguntó qué quería comprar en la subasta. Su aparición fue tan inesperada que al principio ella ni siquiera supo qué decir. Tisbe estaba perdida en sus pensamientos. Me pregunto si el anillo maldito afecta la suerte de una persona, si está en la misma habitación que él. Realmente no quería que Sor pensara en ella como una compradora del mercado negro o una criminal. Su opinión era muy importante para ella. Cuando Sora le preguntó qué estaba haciendo aquí, ella respondió que necesitaba ver algo y susurró que era la primera vez en un lugar así. Él respondió que estaba feliz de compartir su primera vez con ella, lo que la hizo avergonzarse. Después de eso, él respondió que esta también era la primera vez para él, por lo que estaba un poco nervioso. Pero cuando vio su rostro, inmediatamente se calmó. Tisbe bajó los ojos y pensó por qué era tan ángel. Cuando le preguntaron si le creía, respondió que con todo su corazón, porque no podía tener ningún pecado. Al mismo tiempo, todavía se sentía incómoda porque él la había atrapado. Pero Sor definitivamente no haría preguntas innecesarias. Además, su seguridad era importante para ella, así que le preguntó por qué estaba allí. Después de todo, pronto podría ocurrir un crimen en este lugar. Sor podría estar en peligro y ella realmente no querría eso. Le recordó que había visto el aviso de subasta la última vez que miraron la cifra. Luego pensó que a ella le gustaba el anillo, así que vino aquí por ella, para complacerla. Notó que últimamente tenía muchos problemas y quería que fuera feliz. Se dio cuenta de que Sor había venido aquí por ella, para comprarle un regalo especial. Ella se sentía incómoda porque él estaba pensando en ella, pero no podía decirle que no estaba interesada en el anillo. Sin embargo, le agradeció su preocupación. Aún así, Tisbe le preguntó cómo la había encontrado, pues ni siquiera se le veía el rostro, a lo que él respondió que escuchó su voz. Esto realmente la sorprendió. ¿Cómo pudo encontrarla solo por su voz? Recordó que durante el grimorio ella era bastante ruidosa, pero aún así es un poco extraño. Él respondió que podía encontrarla donde quiera que estuviera, mientras que Tisbe estaba muy débil frente a Sor, porque le gustaba mucho. Mirándolo ligeramente de reojo, le preguntó si realmente podría encontrarla aunque permaneciera en silencio, a lo que recibió una respuesta afirmativa. Dijo que cuando la tocó, sintió una sensación especial y ella quedó momentáneamente hipnotizada por su voz susurrante. Tisbe quería decirle que dejara de susurrar, pero luego se dio cuenta de que debido a la apariencia de Sora, ella no estaba prestando atención en absoluto a lo que estaba sucediendo con Lunette en ese momento. Como resultado, el anillo se vendió por 320 millones de oro y la oferta fue aceptada. El presentador de la subasta anunció que había llegado a su fin. Todos los lotes estaban agotados. En ese momento, Tisbe pensó que el culpable podría comenzar a actuar ahora mismo, porque la subasta se había vuelto ruidosa y se había vuelto fácil evitar miradas indiscretas. Si todo iba según lo planeado, se quedaría aquí hasta que todo se resolviera, pero luego pondría en peligro a Sora, que estaba a punto de ir a recoger los bienes, pidiéndole que la acompañara. Mirándolo y pensando que era un hombre amable que había venido hasta aquí solo por ella, a pesar de que tendrían un matrimonio arreglado, ella estuvo de acuerdo. Cuando él tomó su mano, ella pensó que nunca dejaría que él saliera lastimado, porque él evocaba en ella un sentimiento especial. Tisbe no podía mantenerse alejada para que su prometido no saliera lastimado, pero no podía hablar con Malone en ese momento. Sin embargo, pudo intercambiar algunas palabras con él y le dijo que era necesario evitar el asesinato lo antes posible. Malone respondió que había hecho todo lo posible para ello, entonces sintió unas miradas sobre él. Era como si lo estuvieran instruyendo, pero sus tareas incluían solo prevenir el asesinato, mientras Tisbe le pedía que no hiciera preguntas innecesarias. Tareas de esta naturaleza formaban parte de sus deberes, por lo que sentía una sensación de anticipación. Sin embargo,
No creía que pudiera pasar nada inesperado, ya que todo había estado tranquilo hasta el momento. Mientras ella y Sor se iban, Thisbe miró hacia atrás y pensó que si le dejaba todo a Malone, no debería haber ningún problema. En este momento, su única preocupación era cómo sacar rápidamente a Sora de aquí sin causarle problemas. Después de todo, él vino aquí por ella. Ella realmente no quería que saliera lastimado, pero llegaron sanos y salvos a casa. Ella se sintió completamente derrotada, pero aún así decidió quedarse con él para extender la fecha. Él la invitó a cenar juntos, ella aceptó felizmente y al final incluso disfrutaron de los postres. Cuando regresó a casa, pensó que debía darse un baño lo antes posible. Sin embargo, al pasar por la oficina de su abuelo, escuchó la voz de alguien que decía que todo esto era por el bien de la familia Callisto. También escuchó otros fragmentos de frases. Alguien dijo que en estos momentos la sola existencia de la señora desacredita aún más a su familia. No entendía por qué había tanto ruido, pero quedó claro que otros miembros del clan, los ancianos de Callisto, también habían llegado. Desde pequeña asumió una pesada carga y desempeñó el papel de santa para ellos. Estudió mucho, fue sometida a pruebas y tentaciones mortales. Tal vez no eran las personas más agradables para ella, pero con Estelle en la novela, todo era diferente. La apoyaron para que fuera aceptada en la familia Callisto, y cuando estaba en problemas, de buena gana le brindaron la fuerza de su familia. A través de la puerta entreabierta, escuchó que alguien exigía que a Santa Estela se le entregara la espada familiar de Callisto y se le restaurara el buen nombre. Al escucharlos, Thisbe pensó que por ellos llevaba una pesada carga sobre sus hombros, pero cuando perdió su valor decidieron abandonarla, era injusto. Ella no quiso escucharlo más y se giró bruscamente, pero en ese momento se le rompió el brazalete. La caída de las perlas se escuchó en la oficina, y todos se dieron cuenta de que ella estaba cerca. Inmediatamente miraron hacia atrás y guardaron silencio, esperando que ella no los hubiera escuchado. Su abuelo entró en la conversación y dijo que su nieta finalmente había regresado. Luego de eso, notó que alzaron la voz en el momento y en el lugar equivocado. Aunque ella escuchó todo, simplemente no tuvieron el coraje de decir nada, tras lo cual exigió salir inmediatamente de su propiedad. Añadió que, de lo contrario, él personalmente cavaría tumbas bajo sus pies, lo que dejó atónitos a los ancianos. Intentaron salvar las apariencias y dijeron que tenían que retirarse debido a lo tarde que era, pero que la próxima vez definitivamente obtendrían la respuesta deseada. Mirando insatisfechos al ex santo, se despidieron, pero estaba claro que regresarían. Thisbe entendió que esto sucedería tarde o temprano, pero no debería haberse parado tan cerca de la puerta y mostrar su presencia. Su abuelo le preguntó cuándo tendría tiempo de llegar, porque se suponía que estaría con su prometido. Thisbe respondió que recién ahora, tras lo cual señaló que ya era bastante tarde. Recibió una respuesta de que ella había cumplido su promesa a Zoru porque quería privacidad. Esta respuesta satisfizo a su abuelo, pero notó que su carruaje había llegado antes. Thisbe respondió que había enviado su carruaje antes. Después de eso, notó que debido a su pulsera rota, su conversación fue interrumpida. El abuelo respondió que quería detenerlo de todos modos, así que no debía preocuparse, había algo más importante. Él le preguntó si había escuchado esta conversación para ver qué sabía. Le dijo a su abuelo que no debería preocuparse por ella, pero se dio cuenta de algo en su cabeza. Su abuelo respondió que no estaba preocupado por ella, lo que la dejó profundamente decepcionada. Bajó la vista y decidió que había pensado demasiado en sí misma, porque su abuelo nunca se había interesado por ella. Recordó que él siempre valoró más el honor de la familia que los lazos de sangre. Luego se la envió cuando las criadas la estaban desnudando. Pensó por qué no quería aceptar a Estelle. Además, no podía entender por qué tenía esa expresión en el rostro. Era de alguna manera extraño. Entendió que no debía pensar en eso, porque de todos modos pronto abandonaría este lugar, pero todavía estaba preocupada por su único pariente cercano. A ella le pasó lo mismo en el pasado. Le gustaba escuchar palabras tiernas de alguien en momentos difíciles. Ella le creyó a la maestra, quien la elogió sinceramente y dijo que era un regalo que llega una vez en la vida. El día de su cumpleaños, que todos olvidaron, aceptó un regalo de los sirvientes en forma de un pequeño estuche de agujas.
Ella creía en las personas y esperaba de ellas palabras dulces y afectuosas, pero en realidad todo salió mal. Quien le dijo tiernas palabras en los momentos difíciles fue Lunette, quien luego fue la que más la insultó. La maestra que la admiraba utilizó su título de santa para sus propios fines, y el alfiletero que le dio el criado estaba envenenado. Si todo esto no hubiera sucedido, podría confiar más en la gente, pero pensó que no debía insistir en ello. Thisbe sabía que no podía conciliar el sueño. Necesitaba saber cómo iban las cosas con Malone. También quería leer el libro de hechizos y escribirle a Sora, que llegó a casa sin incidentes. Sin embargo, pensó que incluso si no hacía esto, Sor probablemente la entendería. Como resultado, la carta no quedó escrita, ella simplemente se quedó dormida. En ese momento, Sor estaba mirando atentamente la hoja de papel en blanco. Su sirviente preguntó preocupado qué le estaba pasando. Él respondió que después de sus reuniones, Thisbe siempre enviaba una carta sobre cómo había llegado a casa, pero nunca enviaba nada. Su sirviente se preguntó si su amo realmente tenía un boletín en sus manos. Era un artefacto mediante el cual se transmitía el texto de una parte del boletín a otra. Se puede considerar un artículo de lujo. Su costo equivale al salario anual de todo un condado. En este caso, al cabo de un día, las entradas del boletín desaparecen. Lars dijo que la estaba viendo por primera vez. ¿Podría el duque realmente usarla para escribir cartas de amor? Porque una de esas hojas vale tanto como una mina de diamantes. Luego, Lars se dio cuenta de que Sor le había dado la segunda pieza a su novia, a lo que el duque respondió afirmativamente y dijo que su cara era muy linda en ese entonces. De hecho, simplemente escupió todo el té que estaba bebiendo, sabiendo cuánto cuesta ese papel. Con fuertes gritos, ella le pidió porque él no lo compartía, no lo tocaba, y le exigía que se lo devolviera lo antes posible. Incluso con ese recuerdo, Sor pensó que se veía bastante linda. Al mismo tiempo, Lars le dijo que si no hay noticias de la persona que siempre escribe cartas, lo más probable es que ya esté dormido, y tenía toda la razón. Después de eso, preguntó si podía informar al duque de la noche anterior y señaló que había tomado la decisión correcta, que se recibieron los bienes y que la oferta ganadora fue de 320 millones de oro. El duque preguntó cómo iban las cosas con el objetivo que debía ser destruido hoy. Lars respondió que siguió órdenes y trató de matarlo cuando salía de la sala de subastas, pero había un extraño con él. Al mismo tiempo controlaba hábilmente las sombras. Hasta donde Lars sabe, solo hay una persona en todo el continente con tales habilidades. Este es el maestro del gremio Zodiac. Cubrió sus huellas antes de intervenir. El sirviente le pidió perdón a su amo por decepcionarlo, a lo que el duque respondió que no había nada de malo en eso, ya que su oponente no era una persona común y corriente, sino un maestro de gremio. No tenía otra opción. Sor todavía no podía entender por qué interfirió. Necesitaría investigar esto, se libraría de todos los que intimidaban a su prometida y no sufriría otro fracaso. Thisbe se despertó inesperadamente e inmediatamente decidió llamar a Malone usando el cristal mágico para averiguar si Lunette estaba viva. Él respondió que no podía ser de otra manera, porque él era el dueño del gremio, pero dijo que Thisbe tenía razón y que lo estaban persiguiendo. Cuando se fueron, alguien se escondió, tratando de descubrir si era Lunette. Se escondieron manteniendo un ojo en el objetivo, y cuando se dieron cuenta de que habían sido descubiertos, huyeron. A juzgar por sus sentidos agudizados, no estaban gente común. Thisbe decidió que los perseguidores eran bastante hábiles, ya que podían ver incluso a través del arte de las sombras. Shadow Art es la capacidad de manipular la oscuridad. Pocos pueden derrotar a Malone en áreas sin iluminación. Cualquiera que tenga tales talentos bajo su mando, definitivamente intentará matar a Lunette nuevamente. Thisbe dijo que necesitaban deshacerse de ellos, a lo que Malone respondió que era un poco extraño que ella estuviera muy consciente de los pasos que estaba tomando el asesino. La princesa pensó que incluso con la participación del maestro del gremio, no habían encontrado al asesino. Probablemente su subordinado podría ser más hábil que el propio culpable. Ella le respondió a su aliado que sería bueno saber las intenciones del criminal, por qué mata gente, a lo que Malone sugirió que tal vez era un admirador de la joven. Thisbe decidió que esto era imposible, ya que Estelle fue reconocida públicamente como una verdadera santa. Era poco probable que ahora hubiera personas dispuestas a apoyarla.
sería más correcto decir que el criminal quiere incriminarla y provocar su ruina. En ese momento se escucharon algunas voces, incluso Malone las escuchó. La princesa dijo que necesitaba alejarse un rato para saber qué estaba pasando. Después de vestirse, bajó las escaleras, pensando que el abuelo rara vez levantaba la voz a menos que se tratara de algo importante. Escuchó la voz de su abuelo, quien dijo que Lady Callisto, pasada, presente y futura, es la única portadora de este título. Al mismo tiempo, el abuelo fue muy duro, pero ella aún no había visto con quién estaba hablando. No entendía por qué de repente hablaban de esto, ni qué estaba pasando en absoluto. El interlocutor del abuelo le pidió que escuchara lo que tenía que decir, intentando exponer sus argumentos. Dijo que la dama no trae ningún beneficio a la familia, pero sí más daño, y el propio duque lo sabe. El abuelo afirmó que no dijo que no protegería a Lady Iller, sino que la apoyaría de acuerdo con su posición en Callisto. El interlocutor argumentó que esto no puede ser una defensa, el apoyo es demasiado insuficiente, hay que presentarla como una hija legítima. En ese momento, dijo el abuelo, Lady Thisbe realmente no era una de sus mejores opciones. Luego vio que su interlocutor era el conde Gillet, el tío de Estelle. El abuelo dijo que su nieta vivió toda su vida como una hija de profecía. Solo ha pasado un mes desde que todos se dieron cuenta de que lo habían malinterpretado. Incluso ahora está acusada de asesinatos. ¿Alguna vez el conde Gillet se ha preguntado cómo se siente? Alejándose de ellos, Thisbe no entendía por qué su abuelo la protegía ahora, porque él nunca la había elogiado, siempre la ignoraba y no mostraba ni el más mínimo interés. Pero ella ya había decidido salir de esta casa de todos modos y no quería seguir escuchando a escondidas. La princesa recordó la trama del libro y se dio cuenta de que fue el día de la visita del conde Gillet cuando Estelle visitó por primera vez a la familia Callisto. En la historia original, tuvieron una conversación juntos con su abuelo. Thisbe no podía entender por qué ella no estaba presente ahora. Su objetivo era ser expulsada de la familia. Tal vez debería echarle una mano a Estelle. Thisbe se acercó al carruaje y llamó a la ventana, intentando atraer la atención de Estelle. Luego preguntó si quería salir un minuto, quería hablar con ella. Desde pequeña, a Estelle le contaron la historia de un joven santo de Callisto que era muy fuerte desde muy temprana edad. En la primavera de ese año, propuso abrir un almacén para el templo, y a Estelle le dijeron que ella debería llegar a ser igualmente destacada, y puso a Thisbe como ejemplo para ella. Cuando era niña, la santa era un ídolo para ella, y esperaba que algún día llegara a ser igual de excepcional. La conoció en un concurso de caza. Fue entonces cuando apareció de repente un monstruo, y la gente empezó a huir de él. Tenían miedo de que les hiciera daño, pero el asunto era completamente diferente porque Estelle sabía entenderlos. Escuchó que este niño simplemente estaba rugiendo porque hacía demasiado ruido y no podía dormir debido a la conmoción. Muchos buscaban dónde estaban los caballeros. Tenían que lidiar con el monstruo, pero Estelle sabía que este niño simplemente estaba asustado por el ruido en la orilla del lago. Ella pensó que si esto continuaba, el santo estaría en peligro. Todos pensaron que esto era demasiado imprudente, pero ella se acercó al monstruo y le dijo que no debía tener miedo y le pidió que se calmara, acariciando suavemente su pelaje. Luego escuchó a la gente susurrar detrás de ella y decir que Lady Iller había domesticado al monstruo, que era capaz de hacer lo que ni siquiera un verdadero santo podía hacer. Pero eso no es lo que ella quería en absoluto. Solo necesitaba calmar a este niño grande, aunque aterrador. En ese momento comenzaron los rumores. La gente decía que Lady Estelle era pariente de la santa, lo que significa que la sangre de Callisto fluye en ella. Comenzaron a pensar que quizás el santo de la profecía sea otra persona, y Lady Estelle tiene poder real. Además, tiene la misma edad que la princesa Callisto. Estelle no quería arruinar la vida de la santa. Simplemente intentaba calmar a la criatura para que no le hiciera daño. No intentaba quitarle su estatus. Pero al final Thisbe creó problemas y no sabía qué hacer, pensando que el santo estaba enojado con ella. Sin embargo, no todo sucedió como ella esperaba, pues la propia santa se acercó a ella y le dio las gracias. Le dijo algunas palabras amables que todos sobrevivieron gracias a Estelle. La nueva santa estaba tan triste que no pudo volver a verla, pero ahora la princesa tomó su mano y le pidió permiso para saludarla formalmente una vez más. La princesa invitó a Lady Estelle a la residencia de Callisto.
Lady Iller pronunció algunas frases típicas, donde le agradeció la cálida bienvenida, y la princesa respondió que llevaba mucho tiempo sentada en el carruaje, por lo que Thisbe decidió verla mientras esperaba a su tío. Estelle respondió que le preocupaba que su tío llegara tarde y que realmente esperaba que no hubiera causado problemas. En el fondo, Lady Iller pensó que probablemente había hecho algo muy malo, ya que la propia santa decidió bajar. La princesa dijo que lo contaría todo en el camino, y todos los pensamientos de Estelle se alarmaron porque la propia santa tomó su mano. Thisbe dijo que Lady Estelle podía confiar en ella. Si lo hacía, su abuelo le permitiría unirse a su familia. En ese momento continuaba la conversación en el salón de la residencia ducal de Calisto. El jefe dijo que todavía no iba a hacer nada que pudiera socavar la posición de Thisbe. Le dijo al atónito conde Gillette que su nieta ahora estaba siendo acusada de asesinato, que realmente necesitaba el apoyo de su familia y que su nieta nunca había recibido ningún cuidado de su parte, e incluso ahora la evitaba deliberadamente porque le recordaba a su hijo muerto. Cuando ella permaneció en sus brazos, pensó que lo único que podía hacer era criarla para que no se avergonzara de llamarla santa, pero aún así no quería hablar con ella. Creía que los niños lloraban cuando lo veían, por lo que simplemente hizo una lista de maestros que seleccionó para enseñar a su nieta. El jefe de Calisto creía que esta niña estaría mejor sin él, y solo ocasionalmente miraba cómo entrenaba, pero se dio cuenta de que había convertido su vida en una rutina. Estaba seguro de que a ningún niño le encantaría un anciano gruñón que solo podía dar órdenes en un tono autoritario. Pero un día su nieta resultó herida durante las clases de esgrima. La criada dijo que iría al médico por un medicamento e informaría al maestro, pero Thisbe pidió no decírselo a su abuelo. La escuchó decir que estaba ocupado y que no quería oír hablar de las rodillas rotas de su nieta. Justo cuando este pequeño niño dijo esto, todo tipo de pensamientos aparecieron en su mente. Aunque no era un buen abuelo, no tenía intención de hacerle daño a su nieta. Le dijo firmemente al conde Gillette que no tenía intención de hacerle daño, porque ella era la única que quedaba con ella, y él, siendo padre, debería comprender sus sentimientos. El conde esperaba una respuesta completamente diferente, pero dijo que entendía y no exigiría más. Sin embargo, en ese momento, Thisbe y Estelle entraron al salón y saludaron a ambos hombres. El abuelo no podía entender por qué Dios lo sometía a tales pruebas. ¿Qué hacía Thisbe y por qué trajo a Estelle? Porque casi logró convencer al conde Gillette. Sin embargo, el conde quedó encantado con esto. Saludó a la princesa y le preguntó cómo fue que se juntaron. Thisbe respondió que cuando regresaba de un paseo, notó un carruaje desconocido, por lo que miró dentro. Esperaba no haber sido grosera con los invitados. El conde respondió que Estelle también quería ver a la princesa. Con esto avergonzó a su sobrina, pero las niñas ya tenían un acuerdo antes. La princesa dijo que ya había hablado con la dama en el camino hacia aquí sobre el motivo de su llegada a la finca. A esto el conde respondió que aún no había recibido permiso de su amo para que Estelle regresara a casa. El abuelo respondió afirmativamente que por ahora Estelle no podía estar aquí. La princesa Calisto se indignó y preguntó si realmente iban a seguir manteniendo a Lady Estelle en un carruaje bajo el sol abrasador, ignorando las reglas de etiqueta. El abuelo estuvo de acuerdo con ella, pero dijo que debería entender qué pasaría si incluyeran a Lady Iller en la familia Callisto. Thisbe preguntó si realmente estaban hablando de darle a Lady Estelle el apellido Calisto. El abuelo respondió que así era y dijo con voz firme que no pensaba aceptarla. La princesa respondió que no quería interferir en la conversación porque pensaba que él mismo podría tomar una decisión informada. Al mismo tiempo, notó que estaba un poco preocupada por cómo estaban tratando a Lady Estelle por algo tan insignificante, y luego dejó completamente estupefacto a su abuelo. Dijo que Lady Iller recibiría el apoyo de la familia Callisto. Esto ya era una conclusión inevitable, y la princesa no quería complicar la vida a otros. Ella misma sorprendió a Estelle al declarar que era hija del oráculo y debía ser tratada con respeto. Su abuelo en ese momento intentó explicarle qué consecuencias traerían sus palabras, pero Thisbe le tendió la mano, como protegiendo a Lady Estelle. Después de eso, dijo que estaba perfectamente consciente de todo y entendía lo que esto significaba. El abuelo preguntó si, a pesar de esto, la princesa realmente quería esto. Ella respondió que no le importaba, por lo que pidió tomar una mejor decisión,
lo que desconcertó a sus invitados. Y en su cabeza pensó que quería ser expulsada. Por eso no importaba si la santa se convertía en hija adoptiva, porque planeaba partir hacia una nueva vida. Thisbe seguía pensando que su abuelo no hacía esto porque se preocupara por ella, lo hacía para que no lo culparan por su indiferencia hacia su pariente. El abuelo entendió que no tenía otra opción si Thisbe realmente quería esto. Incluiría a Lady Hiller en la familia Callisto. El conde Gillette no pudo ocultar su alegría, pero el abuelo dijo que solo había una condición. El apellido que le permitirá aceptar a Lady Hiller es de Callisto. Impone una serie de restricciones. Esto significa